todos. Nuestro grupo está conformado por Danit Benítez Wilches, Ian Mario Mota, Nuli Sánchez Castro y quien les habla, Juan Carlos Mizar Almanza. Y en este video vamos a compartir una breve exposición sobre cómo se genera la teoría dentro del paradigma positivista. En esta oportunidad nos vamos a apoyar en los aportes de tres autores fundamentales, como son Hernández, Sampieri y Mendoza 2018, Angulo 2013 y Paleya y Martins 2012. El paradigma positivista constituye uno de los enfoques epistemológicos fundamentales en la investigación cuantitativa, ya que se caracteriza por generar conocimiento con objetividad, verificable, con una medición rigurosa y la búsqueda de leyes universales que expliquen los fenómenos naturales y sociales. En este enfoque, las teorías no nacen de la intuición, sino de un proceso planificado, metódico y respaldado por datos empíricos. En los próximos minutos, cada integrante del grupo presentará cómo entiende este proceso cada autor y juntos veremos cómo sus ideas se complementan para construir una visión clara de la generación de teoría desde este paradigma. Hola a todos, bienvenidos a este breve recorrido por el paradigma positivista y su enfoque en la generación de teoría, basado en los autores Paley y Martin 2012. Entonces, empecemos con la generación de teoría. Aquí vemos unos conceptos en los cuales la pertinencia, el positivismo busca descubrir y explicar las relaciones causales entre los fenómenos. El objetivo es establecer leyes generales a partir de la observación empírica y la medición cuantitativa. En la consistencia vemos que se fundamenta en la objetividad y donde encontramos que hay una independencia entre el investigador y la realidad observada. En la sistematización, según estos autores, vemos que la ciencia es un cuerpo de la información sistematizada que incluye principios, teorías y normas. En la completud, vemos que el enfoque se sostiene que la realidad es totalmente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva. Vemos que entonces el conocimiento científico inicia desde el planteamiento del problema hasta la interpretación de los datos. En la universalidad vemos que el positivismo refleja la subjetividad humana y busca la verificación empírica de los hechos. En la teorización, la teoría es una explicación sistematizada del saber general, un reflejo mental de la verdadera realidad. Pasemos entonces a cómo se materializa esta aproximación en la investigación. El método es un concepto que se basa en un método hipotético deductivo donde el científico elabora hipótesis y teoría y las contrasta con la experiencia. El diseño de la investigación es la estrategia para responder al problema y el paradigma se apoya en diseños experimentales, diseños no experimentales y bibliográficos. En los tipos de investigación se refiere a la clase de estudio, incluye aquellas investigaciones de campo preexperimentales, cuasi experimentales y documentales. El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad y depende del tipo de investigación. Puede ser exploratorio, descriptivo, explicativo. En la modalidad vemos que podemos tener ejemplos como proyectos factibles o proyectos especiales. La población se refiere al conjunto de elementos pertinentes definida en forma rigurosa y operativamente. Y la muestra hace parte de esa población y su selección depende de la priorización de los métodos probabilísticos que aseguran la independencia y deducir el sesgo. En las técnicas, finalmente hablemos de las técnicas de recolección de datos,
que se refieren a las formas de obtener la información, como la observación, la entrevista, la encuesta, fichaje y pruebas de evaluación. Tenemos también unas escalas como la Likert o la diferencial. Tenemos que para los instrumentos usados en la recolección de datos son los recursos para extraer información, como listas de cotejo, cuestionarios, test y fichas. La validez se refiere a la ausencia de sesgo, es decir, que se mide realmente lo que se quiera medir. Y en la confiabilidad vemos que es la ausencia de error aleatorio. Se estima que como prueba piloto y métodos como el test, las formas equivalentes, la división de mitades o el alfa croma. Finalmente, entonces, en resumen, podemos decir que el paradigma positivista, según estos autores, busca un conocimiento objetivo, generalizable y aplicable. Muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es Gian Mario Mota Vázquez. En esta presentación compartiré un análisis del paradigma positivista desde una perspectiva epistemológica crítica, tomando como base el texto de Angulo 2013, breve introducción a la epistemología en la educación. En cuanto al contexto generativo, el paradigma positivista surge en el contexto de la modernidad y con una racionalidad que asume que el conocimiento es un reflejo objetivo y neutral de la realidad. Angulo plantea que este modelo busca el control, la predictibilidad y la producción de leyes generales siguiendo el ideal científico de las ciencias naturales. Sin embargo, también nos alerta sobre límites de esta visión al aplicarla a fenómenos educativos complejos. En cuanto al método, el positivismo adopta una lógica hipotético-deductiva. El diseño de investigación suele ser experimental o cuasi experimental, orientado a establecer relaciones causales y controlar variables. El tipo de estudio es cuantitativo y el nivel de investigación explicativo, todo enfocado en la medición y verificación empírica y generalización de resultados. Entre las técnicas de recolección de datos más comunes son la observación estructurada, las encuestas, el uso de cuestionarios, los instrumentos que se emplean son estandarizados y cuantificables, lo que son un cuestionario cerrado, escalas tipo Likert y pruebas objetivas. El objetivo es obtener datos fiables y válidos. Sin embargo, como señala Angulo, este enfoque puede empobrecer la comprensión del fenómeno educativo al reducirlo a variables numéricas. Otros criterios de comparación. En este paradigma, la población se concibe como un conjunto homogéneo y la muestra se selecciona de forma probabilística para asegurar representatividad. Angulo cuestiona esta lógica porque trata al sujeto como objeto y limita la diversidad cultural y simbólica presente en la educación. La modalidad de investigación es empírico-analítica, centrada en hechos observables. La validez y confiabilidad son fundamentales, entendidas como la capacidad del instrumento para medir lo que se propone y ofrecer resultados estables. Sin embargo, Angulo insiste en que estos conceptos sin una reflexión crítica se vuelven meramente técnicos y no garantizan comprensión del contexto ni del sentido educativo. Finalmente, de reflexión, Angulo armonía positivista y abrirse a otras racionalidades que reconozcan la subjetividad, la historicidad y la ética en la producción del conocimiento. Desde una mirada doctoral, esto implica no rechazar el positivismo, pero sí reconocer sus límites cuando se trata de fenómenos humanos y educativos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Luis Sánchez Castro. El tema que vamos a abordar es el paradigma positivista de Hernández Sampieri desde la generación del conocimiento. Podemos decir que el conocimiento se produce a partir de la observación rigurosa y la medición
El propósito va a ser descubrir leyes o principios generales que expliquen los fenómenos. Una de las premisas más importantes que dice el autor acerca de este paradigma es que existe una verdad externa, una verdad independiente por parte del investigador, y esta verdad puede ser conocida mediante el uso de métodos sistemáticos. Aquí el rol del investigador es que adopte una posición neutral y controlada, evitando que sus opiniones influyan en el proceso. Además que busca resultados que sean comprobables y que sean confiables, que pueda garantizar la veracidad, la validez y la confiabilidad del conocimiento que se genera. En cuanto a los paradigmas, hay unos criterios que son la pertinencia, la consistencia, la sistematización y la universalidad. Según Sampieri, la pertinencia lo que busca es la mayor objetividad posible para describir, explicar y predecir el fenómeno. Además que la meta principal es probar las hipótesis y demostrar las teorías. En cuanto a la consistencia, se pretende capturar la realidad externa tal y como esta es. El investigador debe evitar que sus sentimientos, sus creencias o sus deseos influyan en los resultados del estudio. La sistematización se sigue una ruta cuantitativa con un patrón estructurado y predecible. Las decisiones metodológicas se planifican antes de recolectar los datos. Y por último, la universalidad, que busca identificar las leyes universales y las causales. Es deseable que las investigaciones puedan replicarse. En cuanto al método, se utiliza la lógica deductiva, se parte de una teoría para derivar una hipótesis que luego esta pueda ser puesta a prueba. El diseño, en cuanto al diseño, el plan o estrategia para obtener la información es necesaria. Los diseños cuantitativos pueden ser experimentales o no experimentales. Los diseños experimentales se clasifican en preexperimentales, experimentales puros y cuasi experimentales. Los diseños no experimentales pueden ser transaccionales, transversales o longitudinales. Bueno, él dice que la población y muestra, en cuanto a la población y muestra, pues él dice que la población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Ahora, ¿la muestra qué es? Es un subgrupo de la población, la cual debe ser representativa para poder generalizar esos resultados. Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. En cuanto a la técnica de recolección de los datos, se incluye la encuesta, las entrevistas estructuradas, la observación, las pruebas estandarizadas y el análisis documental. Ahora, también se utilizan escalas para medir las actitudes, como la de Likert o la de Guth. Para finalizar, la validez, confiabilidad y el contexto del conocimiento. La validez pues, se refiere al grado en que un instrumento mide con exactitud la variable que verdaderamente pretende medir. Ahora, la confiabilidad es el grado de aplicación repetida de un instrumento al mismo individuo produce resultados iguales. Y para finalizar, en el contexto generativo, este se enmarca en una realidad que es objetiva, que es externa, que es medible. Aquí el conocimiento se produce a partir de la observación, controlada y verificada. Se privilegia la predicción, la generalización de los resultados a partir de esos entornos controlados y replicables. Bueno, muchísimas gracias. Este es un reporte. Al recorrer las propuestas de Hernández, Sampieri y Mendoza 2018, Angulo 2013 y Paleya y Martin 2012, comprendemos que la generación de teoría en el paradigma positivista es un proceso ordenado, lógico y empírico. Parte asimismo de marcos teóricos previos, deduce hipótesis, las contrasta con datos cuantitativos y construye conocimiento que busca ser válido y objetivo. Bueno, este paradigma nos enseña que para alcanzar un conocimiento sólido es necesario medir, comprobar y sistematizar. Las teorías que surgen de este proceso son el fruto de un trabajo riguroso, capaz de trascender contextos y servir como base para nuevas investigaciones. En definitiva, pues el positivismo nos recuerda que la ciencia crece cuando se fundamenta en hechos verificables y principios universales. Aquí presentamos las referencias de nuestra exposición. Muchísimas gracias.